Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Un problema del futuro. Un experimento en el taller de Mei Hatsume sale mal. Una explosión, una luz azul, y una niña aparece frente a Izuku. Midoriya llamándolo papi. Lo que parecía un accidente se convierte en un caos emocional. Celos, dudas y sentimientos que no deberían existir. Pero eso es solo el comienzo. Niños del futuro comienzan a aparecer. Hijos de Izuku con distintas chicas. Relaciones en juego, un destino que parece ya escrito. ¿El futuro está decidido o aún puede cambiar? Drama, romance, viajes en el tiempo, harem. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 21. Sorpresas. Al día siguiente, el cielo sobre Musutafu estaba cubierto por nubes grises, espesas, como si el mundo mismo cargara un peso silencioso. Izuku caminaba por los pasillos de la prisión psiquiátrica con una bolsa de comida entre las manos. El sonido de sus pasos resonaba hueco, acompañado por el eco metálico de las puertas de seguridad que se abrían y cerraban a su paso. Antes de entrar a la sala de visitas, dos guardias revisaron cuidadosamente la bolsa. No había desconfianza en sus miradas, al contrario, había respeto. Aún así, las normas eran claras. Izuku permaneció quieto, paciente, observando cómo revisaban cada recipiente. Guardia. ¿Todo en orden, Midoriya? Izuku asintió. Izuku, con voz suave. Gracias. La puerta se abrió con un zumbido bajo. Al otro lado, separada por un cristal reforzado y una rejilla metálica, Mawata ya estaba sentada. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, la espalda recta. Cuando lo vio entrar, sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña distinta. No había tensión en sus ojos. No había esa chispa inquietante que Izuku había aprendido a temer, solo calma. Izuku entró y dejó la bolsa sobre la pequeña abertura de la rejilla. Izuku, respira hondo. ¿Te acuerdas del restaurante al que íbamos después de jugar? Cuando yo tenía 6 y tú 7. Mawata parpadeó. Por un segundo, su mirada se perdió en algún punto invisible, como si escarbara en recuerdos enterrados bajo capas de dolor. Mawata, ríe bajo. Claro que me acuerdo. El piso siempre estaba pegajoso y tú te quejabas de eso. Izuku sonrió, sorprendido y aliviado. Izuku, sonríe bajo. Sí, siempre decía que mis zapatos se iban a quedar ahí para siempre. Mawata inclinó un poco la cabeza, observándolo con atención. Mawata. Tardaste mucho en acordarte de cuál era mi platillo favorito. Izuku bajó la mirada, avergonzado. Izuku. Lo sé, me costó. Mawata tomó la bolsa con cuidado y abrió uno de los recipientes. Al ver la comida, sus ojos se abrieron ligeramente. Se quedó inmóvil, como si temiera que aquello no fuera real. Mawata, en un susurro. ¿Cómo? Izuku apoyó los codos sobre la mesa. Izuku. Fui al lugar. No fue fácil, casi no queda nada de lo que era antes. Mawata levantó la vista hacia él. Izuku. Pero cuando entré, pude vernos. Mawata frunció el ceño. Izuku, con una sonrisa nostálgica. A nosotros de pequeños. Tú reclamando porque yo siempre pedía lo mismo. Yo diciendo que tu comida olía raro aunque luego siempre te robaba un poco. Mawata soltó una risa más clara, genuina. Una risa que no sonaba rota. Mawata. Siempre hacías eso. Izuku sacó su propio recipiente y comenzó a comer. Mawata lo imitó. El sonido de los cubiertos, el simple acto de compartir una comida, llenó el espacio con una normalidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Por primera vez desde que la habían ingresado, Izuku no sintió esa tensión constante en el pecho. No hubo interrupciones. No hubo cambios bruscos en su tono. No apareció esa personalidad que gritaba, que exigía, que reclamaba posesión. Solo Mawata. Después de terminar, Izuku volvió a abrir la bolsa y sacó una pequeña caja. Izuku, con cuidado. También traje esto. La deslizó por la rejilla. Mawata la abrió y al ver el pastel de chocolate, sus manos comenzaron a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. Mawata, con voz quebrada. Izuku. No entendía. No podía entenderlo. Mawata. Después de todo lo que hice después de ellas. Su respiración se volvió irregular. Mawata. 7 chicas. Izuku no apartó la mirada. Izuku, con firmeza tranquila. Lo sé. Mawata apretó la caja contra su pecho. Mawata. ¿Por qué? ¿Por qué sigues viniendo? Izuku guardó silencio unos segundos.
No porque no supiera la respuesta, sino porque quería decirla bien. Porque esas palabras no podían salir a la ligera. Izuku, con voz serena. Porque no eres solo lo que hiciste. Mawata levantó la vista. Izuku. Porque yo vi quién eras antes de que todo se rompiera. Mawata negó lentamente con la cabeza. Izuku, continúa. Y aún veo destellos de esa persona. Incluso ahora. Sus palabras no eran un juicio. Eran una afirmación. Izuku. Sé que hay oscuridad en ti, pero también hay luz. Mawata comenzó a llorar en silencio. Izuku. Y si tú ya no puedes verla, entonces me quedaré aquí. Mawata apretó los labios. Izuku. Todos los días. Hasta que lo hagas. La respiración de Mawata se quebró. Izuku, con una leve sonrisa triste. Porque rendirme contigo sería como rendirme con mi madre, con mi padre, conmigo mismo. Sus ojos brillaron. Izuku. Y no puedo hacer eso. Mawata lo miraba como si no pudiera creerlo. Izuku. No estoy aquí por lo que hiciste. Estoy aquí por quien aún puedes ser. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo. Sanador. Mawata limpió sus lágrimas con el dorso de la mano y, por unos segundos, su expresión cambió. Izuku lo notó de inmediato. Era una sonrisa distinta. Suave. Infantil. Por un instante, solo uno, Izuku juró que estaba viendo a la niña que conoció. A la Mawata que reía mientras corría. A la que le tomaba la mano sin miedo. Mawata, en voz muy baja. Me acuerdo. Izuku contuvo el aliento. Mawata. De cuando jugábamos. De cuando prometimos que siempre íbamos a protegernos. Izuku cerró los ojos un segundo. Izuku. Lo sé. Luego la miró de nuevo, serio pero no duro. Izuku. Cuando te recuperes, tendrás que pagar por todo lo que hiciste. Mawata asintió. No había negación. No había excusas. Izuku. Pero al menos, estarás bien. Mawata levantó la mirada. Izuku, con una sonrisa firme. Y yo estaré contigo, en ese futuro. Mawata apretó el pastel con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. Mawata, susurrando. Gracias, Izuku. Y en ese momento, aunque el camino aún era largo, aunque el daño no podía borrarse, ambos supieron algo con certeza. Había comenzado una verdadera recuperación. Pequeña, frágil, pero real. En la UA, la tarde avanzaba con una calma extraña, de esas que parecen demasiado silenciosas como para ser normales. En la residencia de la clase 1B, específicamente en la habitación de Reiko Yanagi, la luz era tenue. Las cortinas estaban apenas corridas y el ambiente olía ligeramente a papel viejo y a incienso suave. Reiko se encontraba sentada en su cama, con las piernas recogidas, leyendo un libro de terror. Sus ojos grises recorrían las páginas con atención absoluta. Para ella, ese tipo de historias no eran solo entretenimiento, eran una forma de tranquilidad. El mundo exterior no existía. Hasta que, de pronto, una luz azul cegadora estalló en medio de la habitación. Reiko reaccionó por puro instinto. El libro cayó al suelo y, casi al mismo tiempo, su Kirk se activó. Varios objetos cercanos, un portalápiz, un pequeño adorno metálico y hasta una taza vacía, flotaron en el aire con un movimiento antinatural. Reiko, sería, fría. ¿Quién está ahí? La luz se intensificó durante unos segundos más y luego, de golpe, desapareció. Alguien, cayó al suelo con un golpe seco. ¡Auch! Se escuchó una voz masculina, joven, quejándose. Reiko no dudó. Con un movimiento rápido de su mano, lanzó uno de los objetos flotantes directo hacia la figura en el suelo. El impacto fue certero. Espera, dijo la voz, no soy un enemigo. Reiko frunció el ceño. Los objetos seguían flotando, listos para atacar de nuevo. Reiko. Explícate. Ahora, el muchacho se incorporó lentamente, llevándose una mano al hombro. De verdad no vengo a pelear. Reiko dio un paso al frente, manteniendo la distancia. Entonces pudo verlo con claridad. Era un joven de unos 18 años. Alto. De complexión atlética, pero no exagerada. Su cabello era verde, como el de Izuku, pero tenía mechones plateados, casi blancos, que caían entremezclados, muy similares al propio cabello de ella. Sus ojos eran grises, profundos, con una calma extraña demasiado familiar. Reiko se quedó inmóvil. El Kirk se desactivó sin que ella lo notara. Reiko, en voz baja. No puede ser. El joven suspiró, rascándose la nuca con nerviosismo. Ya lo notaste, ¿verdad? Reiko sintió un leve mareo. La altura, el color del cabello, los ojos. Y esa sensación imposible de reconocer a alguien que nunca había visto. Los puntos comenzaron a unirse solos, sin que ella quisiera. Reiko. Tú. El joven tragó saliva. Me llamo Kuroto Midoriya Yanagi. Tengo 18 años.
Silencio. La habitación pareció encogerse. Reiko parpadeó varias veces. Reiko, muy tranquila, demasiado. Ya veo. Kuroto abrió los ojos con sorpresa. ¿Eh? ¿Eso es todo? Reiko asintió lentamente. Reiko. Sí, eso explica la luz, tu apariencia y por qué no sentí hostilidad. Kuroto se quedó boquiabierto. Pensé que no sé, que gritarías, que me lanzarías otra cosa, que... Reiko levantó una mano. Reiko. No, solo necesitaba confirmar lo que ya era evidente. Kuroto la miró, incrédulo. Mamá, eres increíblemente calmada. Fue en ese momento, justo cuando esa palabra terminó de asentarse en su mente. Cuando su cerebro, que siempre parecía funcionar a un ritmo lento y constante, finalmente procesó todo el peso de la situación. Un hijo, con Izuku Midoriyaya. Una vida compartida. Un futuro entero. El rostro de Reiko se tornó completamente rojo. Sus ojos se abrieron y su cuerpo se fue hacia atrás. ¡Pum! Reiko se desmayó. Kuroto alcanzó a atraparla antes de que cayera al suelo por completo. Kuroto, suspira. Hable muy rápido. Con cuidado, la cargó y la recostó sobre la cama. Le acomodó la cabeza con suavidad y tomó una manta para cubrirla hasta el pecho. Kuroto la observó en silencio durante unos segundos. Sin el gesto serio habitual, Reiko se veía tranquila. Vulnerable. Joven. Kuroto, en voz baja. Siempre reaccionas así cuando piensas demasiado, eso no ha cambiado. Se enderezó y comenzó a observar la habitación. Era sencilla. Ordenada. Casi minimalista. Había pocos adornos. Libros, velas pequeñas, algunas plantas secas, y un par de fotografías antiguas. Todo estaba colocado con intención, como si cada objeto tuviera un propósito silencioso. Kuroto caminó despacio, sin tocar nada. Kuroto. Así que este es tu cuarto, el de antes. Se detuvo frente a un estante lleno de libros de terror. Kuroto sonrió levemente. Kuroto. ¿Sigues leyendo estas cosas, Se giró para mirarla de nuevo. Kuroto. Papá siempre decía que tenías el corazón más amable del mundo aunque nunca lo pareciera. Reiko se movió un poco, murmurando algo incoherente. Kuroto regresó a su lado y se sentó en el borde de la cama. Kuroto, con voz suave. Tranquila, no te voy a asustar más. La observó con atención. Kuroto. No vine a cambiar nada, solo a conocerte. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Kuroto. Y a decirte que, aunque ahora no lo sepas, fuiste una madre increíble. Reiko respiró hondo, como si esas palabras hubieran llegado incluso en su inconsciencia. La luz azul ya no estaba. El futuro había llegado, y acababa de quedarse un rato más. Mientras todo eso sucedía en otros puntos de la ciudad, en la residencia de la clase 1A, la noche avanzaba con una calma engañosa. En la habitación de Momo Yaoyorozu, las luces estaban bajas, apenas lo suficiente para iluminar el espacio con una atmósfera cálida. Las cortinas estaban corridas, no por pudor, sino por precaución. A esas horas, la mayoría de la clase dormía, o al menos eso creían. Momo estaba sentada en el borde de la cama, con la espalda recta como siempre, aunque sus manos temblaban ligeramente. Frente a ella, Kyoka Hirowo apoyaba las manos en sus hombros, con una sonrisa suave, casi nerviosa. Kyoka, sonríe de lado. Sigues tensa aunque se supone que ya estamos solas. Momo, sonrojada, baja la mirada. Lo sé, es solo que aún me cuesta creer que estemos haciendo esto a escondidas. Kyoka se inclinó sin decir nada más y besó a Momo con cuidado, como si el mundo pudiera romperse si se movían demasiado rápido. No era un beso impulsivo, sino uno lleno de confianza, de secretos compartidos y silencios que solo ellas entendían. Momo respondió después de unos segundos, cerrando los ojos, dejando ir por fin esa rigidez que siempre la acompañaba. Pero entonces, una luz azul, intensa, casi cegadora, apareció justo encima de ellas. Kyoka se separó de golpe, sus auriculares se tensaron por reflejo. Kyoka, alerta. ¿Qué fue eso? Momo se puso de pie de inmediato, su instinto de heroína entrando en acción, aunque su corazón latía con fuerza. Momo, tensa. Esa energía no es un ataque convencional. La luz no explotó. No atacó. Simplemente descendió, como si el aire mismo se hubiera rasgado. Ambas se quedaron quietas. Entonces, casi al mismo tiempo, pensaron lo mismo. Kyoka, en voz baja, incrédula. No, otra vez no. Momo tragó saliva. Momo. Eso significa que una de nosotras. La luz desapareció de golpe. Y algo, o más bien, alguien, cayó al suelo con un golpe seco. Luego otro cuerpo más pequeño cayó justo a su lado. ¡Auch! Papá dijo que esto dolía menos.
Kyoka y Momo se acercaron lentamente, sin saber si reír, gritar o desmayarse ahí mismo. En el suelo había dos niñas. La mayor parecía tener unos 13 años, cabello azabache que caía hasta sus hombros, con reflejos verdes que brillaban con la luz de la habitación. Tenía una expresión seria, pero cansada, como si ya hubiera pasado por cosas que no correspondían a su edad. La más pequeña, de unos 5 años, tenía el cabello púrpura con reflejos verdes, desordenado, y estaba sentada en el piso frotándose la cabeza, más molesta que asustada. La adolescente fue la primera en ponerse de pie, sacudiéndose el polvo con naturalidad. Momoka, con voz firme. Está bien, Kyoka, respira. Llegamos completas. La pequeña levantó la vista, luego miró a Momo y Kyoka y sonrió de inmediato. Kyoka, emocionada. Mamá. Kyoka sintió que el mundo se le apagaba por un segundo. Momo dio un paso atrás. La chica mayor las observó con atención, analizando cada gesto, cada expresión, como si quisiera confirmar algo que ya sabía. Momoka, inclinando un poco la cabeza. Supongo que este no es nuestro tiempo. Momo, temblorosa. Espera tú. La adolescente respiró hondo. Momoka. Mi nombre es Momoka Midoriya Yaoyorozu. Y ella es mi hermanita Kyoka Midoriya Hirou. Silencio. Absoluto. El cerebro de Momo simplemente se rindió. Sus piernas flaquearon y cayó sentada sobre la cama, completamente roja, con los ojos abiertos de par en par. Kyoka estaba igual, inmóvil, con la boca entreabierta, mirando a las dos niñas como si fueran una alucinación colectiva. Kyoka, sin entender el drama existencial que acababa de provocar, corrió hacia la cama con alegría. Kyoka, riendo. Mamá Momo. Se lanzó encima de ella como si fuera un juego. Momo, ya inconsciente por la sobrecarga emocional, no reaccionó. Kyoka, entrando en pánico. Oye. Espera. Momo. Momoka se llevó una mano a la frente. Momoka, suspira. Ups. Kyoka parpadeó, inclinando la cabeza. Kyoka. ¿Mamá Momo está jugando? Kyoka se acercó rápido, revisando a Momo, confirmando que solo estaba desmayada. Kyoka, nerviosa, riendo un poco. No solo se emocionó demasiado. Momoka observó la habitación. Los libros perfectamente ordenados. El aroma del té. La ropa doblada con precisión. Todo coincidía con los recuerdos o mejor dicho, con las historias. Momoka, más suave. ¿Entonces este es el pasado? Kyoka la miró. Kyoka. Parece que sí. La adolescente bajó la mirada un instante. Momoka. Eso explica por qué papá no está aquí. Kyoka se tensó al escuchar la palabra. Kyoka. ¿Papá? Momoka asintió lentamente. Momoka. Izuku Midoriya. Kyoka sintió que el corazón le dio un vuelco. Miró a Momo, aún desmayada, luego a Kyoka, que jugaba con el cabello de Momo como si fuera lo más natural del mundo. Kyoka, en voz baja. ¿En serio en otro futuro nosotras con Midoriya? Momoka sonrió apenas, una sonrisa tranquila. Momoka. No fue algo sencillo. Pero fue real. Kyoka se dejó caer en una silla. Kyoka, murmura. Ese idiota. Kyoka levantó la vista. Kyoka. ¿Papá viene después? Momoka se agachó frente a ella. Momoka, cariñosa. No lo sabemos. Pero mientras tanto tendremos que quedarnos aquí. Kyoka miró a ambas niñas, luego suspiró largo. Kyoka. Genial, dos hijas del futuro. Y Momo desmayada. Como si la escuchara, Momo soltó un pequeño gemido. Momo, débil. ¿Y Izuku? Momoka sonrió. Momoka, con una leve reverencia. Hola, mamá. Y en ese instante, Momo volvió a perder el conocimiento otra vez. Kyoka no pudo evitar reír. Kyoka, ríe nerviosa. Definitivamente, esto va a ser una larga noche. Después de todo lo ocurrido ese día, Izuku Midoriya caminaba de regreso a la residencia de la clase 1A. El cielo estaba oscuro, la luna apenas visible entre algunas nubes dispersas, y el silencio del campus indicaba claramente que ya era bastante tarde. La mayoría de los estudiantes seguramente dormían o al menos eso esperaba. Izuku, suspira cansado. Definitivamente hoy fue largo. Entró al edificio con cuidado, procurando no hacer ruido. Subió las escaleras lentamente, con la mente aún dando vueltas por todo lo sucedido. Mawata, la visita, las niñas del futuro, las promesas, las despedidas. Sin pensarlo demasiado, sus pasos lo llevaron al área de dormitorios femeninos. Izuku se detuvo frente a una puerta conocida. La habitación de Ochako. Levantó la mano, dudando. Izuku, piensa. Solo quería verla, asegurarme de que esté bien. Pero antes de que pudiera siquiera tocar la puerta. Ahora. Una mano lo sujetó del brazo con fuerza. Izuku. Fue arrastrado violentamente hacia la habitación de enfrente.
La puerta se cerró de golpe tras él, y antes de que pudiera reaccionar, lo empujaron con fuerza contra la cama. Izuku cayó de espaldas. Izuku, sobresaltado. ¿Qué? Clic. La luz se encendió. Izuku se incorporó de inmediato, en guardia, listo para activar su Kirk si era necesario, pero se detuvo en seco al reconocer los rostros frente a él. De pie, con expresiones serias, tensas, estaban Momo Yaoyorozu y Kyoka Hirou. Izuku parpadeó varias veces. Izuku, confundido. ¿Yaoyorozu? ¿Hirou? ¿Qué está pasando? Entonces las vio. A un costado de la habitación, de pie junto al escritorio, había dos niñas. Una era pequeña, de unos 5 años, con el cabello púrpura con reflejos verdes, una sonrisa enorme y ojos llenos de curiosidad. La otra, una adolescente de unos 13 años, cabello oscuro con reflejos verdes, postura tranquila y una expresión serena, casi analítica. Izuku se quedó completamente inmóvil. Izuku, piensa. No. Kyoka dio un paso al frente, sus hacks extendiéndose lentamente, apuntando directo al cuello de Izuku. Kyoka, fría. Empieza a hablar. Ahora, Momo cruzó los brazos, claramente sonrojada, pero con una mirada firme. Momo. Queremos una explicación inmediata, Midoriyaya. Izuku levantó ambas manos con calma. Izuku, suspira. Ya. Se sentó mejor en la cama, pasándose una mano por el cabello. Izuku. Ya sé qué es lo que están pensando. Kyoka apretó los dientes. Kyoka. ¿Así? Entonces explícanos por qué hay dos niñas aquí, y por qué ambas tienen tu apellido. La niña pequeña dio un pequeño salto, emocionada, poniéndose frente a Izuku como si lo conociera de toda la vida. Kyoka, sonriendo. Hola. Izuku se congeló. Izuku, piensa. Es igual que Hirou. La adolescente dio un paso adelante, inclinando ligeramente la cabeza. Momoka. Supongo que este no es el momento adecuado para presentaciones largas. Izuku cerró los ojos un segundo. Izuku, respira hondo. Miren. Ya saben cómo funciona esto. Momo frunció el ceño. Momo. ¿Cómo funciona qué exactamente? Izuku abrió los ojos y las miró a ambas. Izuku. Ellas llegan de forma aleatoria. Cuando una niña del futuro se va, otra aparece. Kyoka bajó ligeramente los hacks, pero seguía claramente molesta. Izuku. Ayer se fueron a Doka Reimi y Merina. Si ellas dos están aquí ahora, eso significa que debe haber al menos una niña más que llegó hoy. Momo abrió los ojos con sorpresa. Momo. ¿Qué? Kyoka dio un paso brusco hacia él. Kyoka, alza la voz. Ese no es el problema. Izuku la miró, confundido. Izuku. Entonces. Kyoka apretó los puños. Kyoka. ¿Por qué nosotras? Silencio. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Cómo? Momo dio un paso adelante de golpe, completamente roja, pero con los ojos brillando de determinación. Momo, grita. Porque Kyoka y yo somos pareja. El silencio cayó como una bomba. Izuku se quedó completamente quieto. Izuku, sorprendido. Su cerebro tardó unos segundos en procesar esa información. Izuku, piensa. ¿Pareja? Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Izuku. Y yo no sabía. Kyoka lo miró con dureza. Kyoka. ¿Tienes algún problema con eso? Izuku reaccionó de inmediato. Izuku, rápido. ¡No! Claro que no. Yo respeto y apoyo completamente a la comunidad, no tengo ningún problema con eso, de verdad. Kyoka frunció el ceño, observando la tensión, y sin entender del todo, se puso frente a Izuku con los brazos abiertos. Kyoka, decidida. No regañen a papá. Izuku sintió como si le hubieran dado un golpe directo al corazón. Izuku. Papá. Momo se llevó una mano a la boca. Kyoka cerró los ojos. La adolescente suspiró. Momoka, tranquila. Lo siento. Ella aún no entiende bien la situación. Izuku miró a ambas niñas, con atención. Izuku, suave. Oigan. ¿Puedo saber cómo se llaman? La pequeña sonrió aún más. Kyoka. Kyoka. La adolescente habló después. Momoka. Momoka. Izuku asintió lentamente, sonriendo con calidez. Izuku, sonríe. Es un gusto conocerlas, Kyoka. Momoka. Ambas lo observaron en silencio por unos segundos. Momoka, piensa. Es más joven, pero es él. Izuku entonces levantó la mirada hacia Momo y Kyoka. Izuku. Miren. Esto claramente nos tomó a todos por sorpresa. Momo aún estaba temblando ligeramente. Izuku. No creo que sea buena idea hablar de esto ahora, es tarde, todos estamos alterados. Kyoka lo observó, evaluándolo. Izuku, con voz sincera. ¿Podemos hablar mañana con más calma? Momo dudó, luego asintió lentamente. Kyoka suspiró. Kyoka. Está bien. Izuku se levantó de la cama, caminó hacia la puerta y se detuvo un segundo antes de salir.
Izuku voltea. Gracias por confiar en mí, aunque sea un poco. Sin decir nada más, salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. Dentro, el silencio volvió a instalarse. Kyoka se acercó a Momo y la abrazó con firmeza. Kyoka, suave. Oye, todo va a estar bien. Momo apoyó el rostro en su hombro. Momo, temblorosa. Esto es demasiado. Kyoka le dio un beso en la frente. Kyoka. Lo enfrentaremos juntas. Kyoka las observó y sonrió. Kyoka. Las mamás se quieren mucho. Momoka cruzó los brazos, mirando la puerta por donde Izuku había salido. Momoka, en voz baja. Este pasado es más complicado de lo que pensé. Y muy lejos de ahí, caminando por el pasillo vacío, Izuku se llevó una mano al pecho. Izuku, susurra. Esto sí que no lo vi venir. Al día siguiente, Izuku Midoriya despertó antes de que sonara su alarma. No fue el ruido lo que lo sacó del sueño, sino la costumbre. O quizá la responsabilidad. O quizá la sensación persistente de que, por alguna razón imposible, tenía demasiadas personas esperando algo de él. Izuku se sentó en la cama y se quedó ahí unos segundos, mirando el techo. Izuku, piensa. Esto ya se siente peligrosamente normal. Se levantó con cuidado, se puso una sudadera y salió de la residencia de la clase 1, sin hacer ruido. El cielo todavía estaba oscuro, teñido de un azul profundo que anunciaba el amanecer. El campus de la UA estaba casi completamente en silencio, como si el mundo aún no hubiera decidido despertarse. Izuku caminó con paso decidido hacia la residencia donde se alojaban las niñas. No porque alguien se lo hubiera pedido. No porque fuera obligatorio. Simplemente porque quería hacerlo. Vamos a hacer desayuno, murmuró para sí mismo. Entró al edificio y fue directo a la cocina. Encendió la luz y, por un instante, se quedó observando el espacio vacío, como si pudiera imaginarlo lleno antes de que sucediera. Izuku, se arremanga. Bien huevos, arroz, frutas, algo sencillo. Comenzó a moverse con una eficiencia casi automática. Sacó ingredientes, puso una sartén al fuego, empezó a cortar fruta. El sonido suave del cuchillo y el chisporroteo del aceite rompían el silencio de la mañana. No estaba solo por mucho tiempo. Pasos tranquilos bajaron las escaleras. Izuku no se dio la vuelta, pero supo quién era incluso antes de escuchar su voz. Kaina. Te levantas temprano. Izuku se sobresaltó un poco. Izuku, ríe nervioso. Buenos días, Kaina. Kaina Tsutsumi, Lady Nagant, estaba de pie en la entrada de la cocina. Su expresión, como siempre, era serena, pero sus ojos se suavizaron apenas al verlo ahí, cocinando. Durante años, el mundo la conoció como alguien fría, distante, peligrosa. Con Izuku era diferente. Se acercó sin decir nada y, de pronto, lo abrazó por la espalda, apoyando la frente entre sus omóplatos. Izuku se quedó rígido. Izuku, sonrojado. Kaina. Ella no respondió de inmediato. Simplemente lo sostuvo así, como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. Kaina, voz baja. Hueles a café y a hogar. Izuku tragó saliva. Izuku, piensa. Esto no debería ponerme tan nervioso. No era que no estuviera acostumbrado al cariño. Lo estaba. Pero era distinto. Con Ochako era espontáneo, cálido, familiar. Con Kaina había algo más intenso. Más directo. Más posesivo. Y eso lo descolocaba. Izuku aclaró la garganta. Izuku. ¿Me ayudas con el desayuno? Kaina sonrió apenas, soltándolo al fin. Kaina. Claro. Se colocó a su lado y comenzó a ayudar sin preguntar demasiado. Se movían bien juntos, compartiendo el espacio sin chocar, como si ya lo hubieran hecho muchas veces. Izuku, piensa. Compartimos una hija pero todavía no compartimos un corazón. No pasó mucho tiempo antes de que el edificio comenzara a despertar de verdad. Primero se escucharon risas lejanas. Luego pasos apresurados. Luego voces que se superponían unas a otras. Huele rico. Papá ya está despierto. Tengo hambre. No me empujes. Izuku apenas tuvo tiempo de voltear cuando una avalancha de niñas empezó a bajar las escaleras. La cocina se llenó de vida. Eri fue la primera en aparecer, con su pijama todavía un poco grande para ella, los ojos brillantes. Eri, emocionada. Papá. Izuku se agachó de inmediato. Izuku, sonríe. Buenos días, Eri. Ella lo abrazó con fuerza antes de ir a sentarse. Después vinieron las demás, una tras otra, cada una con su propia energía. Kurona, todavía medio dormida, bostezando sin disimular. Meika, revisando algo en su teléfono incluso antes de sentarse. Shizuku, observando todo en silencio. Shidora, Ryuka y Tomoka discutiendo entre ellas. Aosora mirando por la ventana. Izuna, con la mirada atenta puesta en Izuku. Yusuko hablando sin parar. Ibami acomodando cuidadosamente su silla.
Rinka balanceando los pies. Aika, que casi se tropieza bajando el último escalón. Izuku se quedó quieto un segundo, observándolas a todas. Izuku, piensa, es un caos. Kaina lo miró de reojo. Kaina, ¿te ves feliz? Izuku sonrió sin darse cuenta. Izuku. Sí, creo que sí. Melissa y Fuyumi bajaron poco después, ambas aún con sueño. Melissa, estirándose. Vaya, esto parece un comedor escolar. Fuyumi, ríe. Buenos días, Izuku. Izuku. Buenos días. El desayuno comenzó entre risas, comentarios cruzados y el constante sonido de platos moviéndose. Las niñas más pequeñas no tardaron en rodearlo. Aika, saltando. Papá. ¿Hoy podemos jugar? Rinka. ¿Sí? ¿Sí? Eri levantó la mano tímidamente. Eri. ¿Después podemos dibujar? Izuku se inclinó para quedar a su altura. Izuku. Hoy tengo que hacer unos asuntos primero, pero cuando termine, jugamos todo lo que quieran, ¿sí? Las niñas pequeñas celebraron como si acabara de anunciarles vacaciones eternas. Sí. Las mayores intercambiaron miradas. Kurona. Entonces en la tarde o noche podemos ir de compras. Meika. Necesito piezas nuevas. Yusuku. Y ropa. Izuku rió nervioso. Izuku. Lo pensaré. Tengo que hablarlo con sus mamás primero. No hubo quejas. Solo sonrisas cómplices. Mientras las observaba, Izuku sintió algo extraño y cálido en el pecho. No era amor romántico. No era obligación. Era pertenencia. Kaina, desde el otro lado de la mesa, lo observó con atención. Kaina, piensa. Todavía no me ama. Pero algún día. Izuku levantó la vista y, por un segundo, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras. Solo una promesa silenciosa de tiempo. Después de un rato, Izuku Midoriya se encontraba sentado en una banca del parque cercano a la UA. El lugar estaba tranquilo. No completamente vacío, pero sí lo suficiente como para permitir conversaciones que necesitaban espacio y aire. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y el sol de media mañana iluminaba el área de juegos, donde columpios y resbaladillas esperaban a que alguien les diera vida. Izuku tenía las manos apoyadas sobre sus piernas, la espalda recta, la mirada fija en el suelo frente a él. Izuku, piensa. Respira, solo respira. Sabía por qué estaba ahí. Sabía quiénes iban a llegar. Y sabía que, aunque no hubiera hecho nada malo, la situación era extraña incluso para alguien que ya se había acostumbrado a hijas del futuro apareciendo de la nada. Escuchó pasos. Alzó la vista. Momo Yaoyorozu y Kyoka Hirou caminaban juntas hacia él. No iban tomadas de la mano, pero la cercanía entre ambas era evidente. La forma en que sincronizaban el paso, como Momo inclinaba ligeramente la cabeza hacia Kyoka al hablarle en voz baja. Entre ellas caminaban Momoka y Kyoka. Momoka avanzaba con calma, observando el parque con curiosidad tranquila. Kyoka, en cambio, apenas vio los juegos, abrió los ojos con emoción. Kyoka, tirando del brazo de su hermana. Vamos. Vamos a jugar. Momoka parpadeó un segundo y luego sonrió. Momoka. Está bien, pero no muy lejos. Kyoka asintió con energía y, sin más, ambas niñas corrieron hacia los columpios. Izuku las siguió con la mirada hasta asegurarse de que estaban bien y entonces volvió la atención a Momo y Kyoka. El silencio que se formó no fue incómodo de inmediato, pero sí denso. Izuku se levantó de la banca, más por necesidad que por cortesía. Izuku, inclinando un poco la cabeza. Gracias por venir. Momo asintió. Momo. Gracias a ti por aceptar hablar. Kyoka cruzó los brazos, no a la defensiva, sino como quien se protege del frío. Kyoka. Supongo que era necesario. Izuku respiró hondo. No quería rodeos. No quería malentendidos. Y, sobre todo, no quería convertirse en un problema para ellas. Izuku, serio, sincero. Voy a ser directo desde el inicio. Ambas lo miraron con atención. Izuku. No voy a interferir en su relación. Lo que ustedes decidan lo aceptaré sin cuestionarlo. Momo abrió los ojos ligeramente, sorprendida. Kyoka ladeó la cabeza, observándolo con más atención. Izuku continuó, sin apresurarse. Izuku. Si deciden seguir juntas, las apoyaré. Si deciden que esto es demasiado también. No voy a meterme entre ustedes, ni ahora ni después. Hubo un silencio breve. El sonido de las risas de Kyoka llegó desde los juegos, ligera, despreocupada. Momo bajó la mirada. Momo. Izuku. Izuku levantó una mano con suavidad. Izuku. Déjenme terminar, por favor. Ambas asintieron. Izuku respiró de nuevo, esta vez un poco más lento. Izuku. Solo hay una cosa que sí quiero pedirles. Kyoka levantó una ceja. Kyoka. ¿Qué cosa? Izuku miró hacia donde las niñas jugaban.
Kiyoka se balanceaba en un columpio, mientras Momoka la empujaba con cuidado. Izuku, voz más suave. Denle una oportunidad a las niñas. Momo apretó ligeramente los labios. Izuku. No les estoy pidiendo que cambien lo que sienten. Ni que vean el futuro como algo definitivo. Solo conózcanlas. Se giró un poco más hacia ellas. Izuku. Al principio es abrumador. Lo sé. Saber algo sobre un futuro que no pediste puede asustar. Kyoka cerró los ojos un instante, como si esas palabras resonaran más de lo que quería admitir. Izuku. Pero también reconforta un poco. Saber que, en algún futuro diferente, a su manera son felices. Momo tragó saliva. Momo. No es tan simple, Izuku. Izuku asintió. Izuku. Nunca lo es. Miró de nuevo a las niñas, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Izuku. Ellas no vinieron a exigir nada. No vinieron a cambiar lo que ustedes son ahora. Solo existen. Se giró completamente hacia Momo y Kyoka. Izuku. Y creo que eso merece al menos un poco de tiempo. El silencio regresó. Pero esta vez no era tenso. Izuku dio un paso atrás. Izuku, sonríe leve. Las dejaré hablar tranquilas. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia el área de juegos. Kyoka lo vio acercarse y levantó la mano con entusiasmo. Kyoka. Oye. ¿Quieres empujar el columpio? Izuku rió. Izuku. Claro. Mientras tanto, Momo y Kyoka se quedaron de pie, observando la escena. Kyoka fue la primera en hablar. Kyoka. Es raro. Momo asintió. Momo. Mucho. Kyoka suspiró. Kyoka. No siento nada romántico por él. Nunca lo he sentido. Momo. Yo tampoco. Se miraron. Momo. Lo quiero pero como amigo. Como compañero. Kyoka. Exacto. El sonido del columpio llenó el aire. Kyoka reía cada vez que subía más alto. Kyoka bajó la mirada. Kyoka. Pero ellas. Momo cerró los ojos. Momo. No es justo para ellas cargar con algo que nosotras no elegimos. Kyoka apretó los puños. Kyoka. Y tampoco es justo para nosotras fingir que no existen. Momo abrió los ojos y miró a Izuku, que empujaba el columpio con cuidado, atento a no hacerlo demasiado fuerte. Momo, en voz baja. Él no pidió esto y aún así. Kyoka siguió su mirada. Kyoka. Aún así, está intentando que nadie salga herido. Ambas guardaron silencio. El viento movió suavemente el cabello de Momo. Momo. ¿Crees que esto pueda cambiar algo? Kyoka pensó unos segundos. Kyoka. No lo sé. Pero ignorarlo definitivamente lo empeoraría. Momo asintió lentamente. Momo. Entonces. Por ahora conozcámoslas. Kyoka sonrió apenas. Kyoka. Sí. A lo lejos, Kyoka gritó emocionada. Kyoka. Más alto. Izuku rió mientras empujaba el columpio un poco más. Izuku, sonríe. Sujétate bien. Momoka observaba la escena desde cerca, con una expresión tranquila casi pensativa. Y sin que ninguno de los adultos lo notara del todo, algo pequeño pero importante empezó a moverse. No era amor. No todavía. Pero era un primer paso. Después de un rato, Izuku Midoriya se despidió del parque. Las risas de las niñas quedaron atrás, mezclándose con el sonido del viento entre los árboles. Izuku caminó con las manos en los bolsillos, la mente todavía llena de imágenes del día. Conversaciones difíciles, miradas cargadas de futuro, y niñas que no deberían existir, pero que existían con una fuerza imposible de ignorar. Izuku, piensa. Cada vez que creo que ya me acostumbré pasa algo más. El cielo comenzaba a oscurecer. Las luces del área de residencias de la UA se encendían una a una, bañando los caminos con un resplandor suave. A esa hora, el movimiento era tranquilo. Algunos estudiantes regresando de entrenamientos nocturnos, otros hablando en voz baja, como si el día estuviera terminando oficialmente. Izuku caminaba con calma, hasta que notó dos figuras conocidas frente a una de las residencias. Yui Kodai estaba de pie, como siempre, con una postura recta y una expresión neutra. A su lado, una chica de cabello oscuro verdoso, ojos atentos y una presencia silenciosa. Shizuku. Izuku se detuvo. Izuku, sonríe leve. Hola, Yui. Hola, Shizuku. Shizuku levantó la mano y saludó con una sonrisa pequeña. Shizuku. Hola, papá. Izuku todavía sentía ese pequeño nudo en el pecho cada vez que escuchaba esa palabra salir de labios tan jóvenes y tan seguros. Yui asintió una sola vez. Yui. Midoriya. Luego guardó silencio, como si estuviera decidiendo si valía la pena decir más palabras de las estrictamente necesarias. Izuku inclinó un poco la cabeza, esperando. Yui, mirándolo a los ojos. Hay alguien en la clase 1B que quiere hablar contigo. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Conmigo? Yui asintió otra vez. Yui. Es importante.
Shizuku miró a su mamá y luego a Izuku. Shizuku. No es peligroso pero sí sorprendente. Eso no ayudó en absoluto. Izuku ríe nervioso. Eso no me tranquiliza mucho, pero gracias. Yui dio medio paso atrás. Yui. Iremos adentro. Izuku asintió. Izuku. Cuídense. Shizuku sonrió un poco más amplio antes de entrar con su mamá. Izuku se quedó unos segundos mirando la puerta cerrarse. Izuku piensa. Clase 1, B importante sorprendente. Suspiró y comenzó a caminar hacia la residencia de la 1B. A medida que se acercaba, una sensación extraña le recorría el cuerpo. No era miedo exactamente. Era anticipación. Esa misma sensación que había tenido cada vez que una luz azul aparecía y una niña del futuro entraba en su vida sin pedir permiso. Izuku piensa. No, por favor, no otra hija ahora. Al llegar, vio a alguien de pie frente a la entrada. Reiko Yanagi. Estaba quieta, con las manos juntas frente a ella, el cabello flotando ligeramente como si su Kirk reaccionara a su estado emocional. No parecía asustada pero tampoco tranquila. Izuku se detuvo a unos pasos de distancia. Izuku. Yanagi, ¿todo bien? Reiko giró lentamente el rostro hacia él. Sus ojos lo miraron con atención, como si estuviera estudiándolo. Reiko. Midoriya, tenemos que hablar. Izuku tragó saliva. Izuku. Eso ya me lo dijeron, ¿pasó algo? Reiko dudó un segundo. Reiko. Ayer alguien llegó. Izuku cerró los ojos un instante. Izuku suspira. ¿Otra niña del futuro? Reiko negó con la cabeza. Reiko. No. Izuku abrió los ojos de golpe. Izuku. No. Reiko. No es lo que estás pensando. Antes de que pudiera preguntar algo más, la puerta de la residencia se abrió lentamente. El sonido fue suave pero para Izuku se sintió ensordecedor. Una figura salió al pasillo. Un joven de unos 18 años. Era alto, un poco más que Izuku. Su complexión era delgada pero firme, con una postura relajada, segura. Su cabello era plateado casi blanco, con mechones verdes que caían de forma natural, un contraste que lo golpeó directo en el pecho. Sus ojos verdes. No exactamente iguales a los de Izuku. Más profundos, más serenos, pero inconfundibles. El joven miró a Izuku con curiosidad y algo más. Reconocimiento. El mundo se detuvo. Izuku piensa. No. Reiko dio un paso a un lado, dejándolos frente a frente. El joven respiró hondo. Kuroto, voz firme, tranquila. Hola. Izuku no respondió. Su mente iba demasiado rápido. Cabello verde. Ojos verdes. Edad. Presencia. Y hombre. El joven inclinó ligeramente la cabeza. Kuroto. Mi nombre es Kuroto Midoriya Yanagi. Silencio. El viento pasó entre los edificios. Izuku sintió como algo dentro de él colapsaba. Izuku, voz temblorosa. Midoriya. Kuroto asintió. Kuroto. Sí. Reiko habló, en voz baja. Reiko. Es mi hijo. Izuku dio un paso atrás. Izuku piensa. ¿Hijo? Habían llegado hijas. Muchas hijas. Había aprendido a manejarlo más o menos. Pero esto era diferente. Izuku levantó la vista lentamente, observando al joven de arriba a abajo. Cada pequeño detalle parecía gritar una verdad imposible de ignorar. Izuku susurra. Eres. Kuroto sonrió apenas. No arrogante. No burlón. Una sonrisa tranquila respetuosa. Kuroto. Sí. Soy tu hijo. Eso fue todo. El golpe final. Izuku sintió como las piernas le fallaban. Reiko dio un paso adelante. Reiko. Midoriya. Izuku levantó una mano pero ya era tarde. Izuku. Yo. El mundo se volvió blanco. Y negro. Y luego nada. Izuku cayó hacia atrás como un tronco, completamente derrotado por la realidad. Kuroto reaccionó de inmediato. Kuroto. Papá. Lo sostuvo antes de que su cabeza golpeara el suelo, apoyándolo con cuidado. Reiko llevó una mano a su boca. Reiko. Se desmayó. Kuroto suspiró, acomodando a Izuku en el suelo con cuidado, apoyando su cabeza en su muslo. Kuroto, mirándolo con una pequeña sonrisa resignada. Supuse que esto podía pasar. Reiko lo observó. Reiko. Lo siento. Kuroto negó con la cabeza. Kuroto. No. Es normal. Miró a Izuku, inconsciente, con una expresión suave. Kuroto, en voz baja. Después de tantas hijas. Tenía que ser un shock. Reiko cerró los ojos un momento. Reiko. ¿Estás bien? Kuroto asintió. Kuroto. Sí. Solo. Nunca pensé que conocería a mi papá así. El viento volvió a soplar. La noche caía lentamente sobre la UA, y sin saberlo aún, Izuku Midoriya acababa de conocer al primer hijo varón de su futuro. Un futuro que, una vez más, se negaba a dejarlo en paz. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado.